gracias por estar con nosotros. ¿Cómo Hola, gracias por invitarme. No, a ti. Hola, Petra. Porque he de decir varias cosas. La primera, que la entrevista la vamos a hacer en español, así que nuestro agradecimiento a Petra. Tiene un nivel de español bestial, aunque ella siempre está con las dudas de si puede o no puede, pero tiene un nivel bestial de español, lo vais a ver. Y segundo, bueno, tiene un nivel bestial, pero es la primera vez que va a conceder una entrevista en español. Así que nuestro agradecimiento a Petra, porque además ella está ahora mismo en Estambul y allí son 2 horas más. Así que en este directo al que se conecta son las 11:35 de la noche. Así que mil gracias, Petra, por estar con nosotros y con nosotras en el podcast. Y bienvenida. Por aquí están mandando corazones ya en el chat, así que te los traslado. Vamos, los puede Petra también. Bueno, como sabéis, Petra pasó por Casademont Zaragoza y dejó, más allá de títulos, que en aquel año ganar no se ganó ningún título, pero sí que es verdad que Petra dejó un hueco muy grande precisamente por ese carácter que tiene Petra, ¿no? Con la grada y con la gente, ya lo veis, ¿no? Es simpática a raudales. Incluso cuando ya se fue de Casademont, pasó por Jairis y demás, ella bien lo sabe que bueno, cuando ha venido a Zaragoza ha sido recibida siempre porque, pues eso, porque le tenemos mucho cariño y queríamos inaugurar esta sección de charramos, ¿no? Charramos con ella precisamente porque es una de las grandes jugadoras a nivel técnico que ha pasado por Casademont y sobre todo a nivel humano. Así que gracias por estar con nosotros y os dejo ya si queréis ir lanzando preguntas. Ramón, ¿quieres empezar tú? Vale, bueno, lo primero igual preguntarle por su situación actual, ¿no? Pues estás en el Cunut que está haciendo, estáis bien en Eurocup, por lo menos eso parece desde fuera y además estáis arriba en la liga. ¿Qué tal? ¿Estás por ahí, por Estambul? Estoy bien. Bueno, la verdad es que el cambio fue un poco más difícil, ¿no? Que por ejemplo en España con una liga nueva, con una cultura muy diferente, pero estoy bien. Aquí en Estambul tenemos todo lo que necesitamos y para vivir está bien. Bueno, en la liga solo hemos perdido un partido contra Fener en el primero y hemos ganado contra Gala y Potash, que son equipos fuertes y bueno, creo que la liga es muy competitiva. Hay 2 o 3 equipos que no son tan buenos, pero el resto es competitivo y el Eurocup, bueno, el grupo que tenemos no es tan difícil. Hemos perdido contra Estrella Roja en casa, pero vamos a ver ahora después del parón. Espero que podamos ganar ahí y podemos clasificar como primeras. No es tan difícil. Dice, la última vez que dijimos eso nosotros de un equipo, palmamos de 15 o de 12. Seguid, porque somos muchos, y pillando vosotros preguntas que queráis hacer y tirándole. Sí, venga, pues sigo yo. Bueno, Víctor, que empezaba, que sigas tú. Como has hecho así el orden. Sí, bueno, pues seguimos en el orden, claro. Estabas con nervios de tu español, o sea, la primera respuesta ha sido tremenda, muy bien. Gracias. Sí. Gracias Nada, a mi profesora y a tú. A ver, has estado en muchos países con distintos idiomas, distintas culturas. ¿Sientes que perteneces más a alguno de esos países por su forma de vivir, por la cultura? Bueno, creo que hay 2. Bueno, viví 5 años en Estados Unidos y me sentí muy cómoda y feliz ahí con mis compañeras, con mis entrenadores, con la comunidad y en la escuela también. Y creo que esos fueron los 5 mejores años de mi vida y crecí mucho como persona, como jugadora y lo disfruté mucho y por eso voy ahí cada verano. Y la segunda seguro que España, ¿no? Viví en 3 sitios diferentes y lo disfruté también. Un poco más en Gran Canaria, obviamente, pero... La playa. Claro. Pero sí, a mí me gusta la cultura, la gente, la comida,
Estoy aprendiendo español poco a poco también, pero seguro que esos son los dos donde me sentí un poco más como en casa, ¿no? Oye, ¿y qué baloncesto crees que es el que más se acomoda a tu juego, el que más se ajusta a ti? Creo que en España. Yo jugué bien también en Estados Unidos, pero ahí el baloncesto es mucho más individual, con mucho de uno contra uno, pero creo que todos los equipos necesitan una tiradora para generar este espacio. Y por eso creo que tuve una carrera buena, pero creo que en España es mucho más rápido, solo tienes 24 segundos para tirar, ¿no? Que en Estados Unidos tienes 30. Hay obviamente muchos más pases, muchos bloqueos directos e indirectos, y creo que el baloncesto español es mucho más cómodo para mí, ¿no? Es que es un poco más duro que por ejemplo, en República Checa, que hay muchos contactos que no son faltas, pero a mí me gusta. Oye, y ahora que comentas República Checa, ¿cómo ves el premundial? Porque estáis a muy buen nivel. Praga acaba de ganar la Euroliga, varias jugadoras por Europa. ¿Cómo piensas en ese premundial? Sí, bueno, tenemos muy buen grupo y creo que tenemos muy buenas conexiones en el vestuario, que obviamente es importante, y que tenemos 10 jugadoras que pueden jugar cada partido, ¿no? Y en torneos tan largos eso es muy importante, y creo que ahora muchas chicas están jugando en el extranjero, tienen esa experiencia con ligas diferentes, con ligas más competitivas, ¿no? Que en República Checa, y también tienen esa presión como extranjeras, y creo que para mí eso es importante, ¿no? Y jugamos bien en los 2 últimos Eurobaskets y estuvimos muy cerca de los semis 2 veces, y al final no lo conseguimos, pero creo que si queremos dar un paso más ahora como la selección, este es el momento, ¿no? Y por el Mundial, bueno, yo espero que podamos cualificar. Obviamente el grupo que tenemos, Bélgica ya está cualificada, China es un equipo muy fuerte y además en casa, pero contra los otros que tenemos, que es Mali, Sudán del Sur y Brasil, yo creo que podemos competir y podemos ganar. Y la verdad es que si no, eso sería una gran decepción para mí, y creo que para las chicas también. Oye, Petra, cuando viniste ibas con una lesión y luego os cuesta mucho recuperaros. Entonces, cuando salís de una lesión, el coger esa confianza, incluso cuando estáis en un partido y veis que todo está en contra, la confianza en uno mismo, que nosotros aquí a veces lo hablamos, estar seguros de tener esa confianza en vosotros mismos, ¿esto cómo lo llevas tú? Sí, he tenido algunas lesiones graves que seguro que me han afectado, pero creo que yo siempre vivía en la línea de 3, ¿no? Y obviamente puedo hacer otras cosas, pero creo que ahí es donde tengo la confianza. Pero creo que es importante para todas las jugadoras, ¿no? Pero como una tiradora un poco más, y a veces con los altibajos durante la temporada es un poco difícil, ¿no? Es que a veces hay momentos cuando, no sé, la canasta es tan pequeña que no puedo meter nada, y a veces me parece que si tiro desde el medio campo voy a meterlo, ¿no? Pero es lo que es baloncesto, y creo que lo más importante es creer en este trabajo que he hecho y creer que soy buena jugadora, pero también para mí tener la confianza de mi entrenador es importante, ¿no? Y creo que si lo tengo, muchas veces juego mejor. Y ahora que dices esto Gracias. de los diferentes momentos, esto, personalmente hay deportistas que cuando terminan el partido, llegan a su casa, prefieren repasar el partido, prefieren no saber absolutamente nada y centrarse en otra cosa. Para ti, cuando termina el partido, cuando se apagan las luces del pabellón, ¿qué emociones quedan dentro de ti? Bueno, yo no veo muchos de los partidos, la verdad. Es que sí hay algunos momentos específicos, sí, o no sé, si mi tiro no está bien, voy a verlo, pero seguro que no todo. No soy la persona que cuando llego a casa voy a ver el partido. Pero
Sí, es que las emociones dependen del partido, ¿no? Es que si es un partido malo o bueno, pero la verdad es que me afecta mucho, tanto si es un partido bueno o si es un partido malo, y me cuesta desconectar a veces. Es una cosa que yo quería hacer un poco mejor en el futuro, es no, no pensar tanto en el baloncesto, ¿no? Es que yo siempre estoy pensando, si voy al centro comercial, estoy pensando en el baloncesto, y es algo que yo quería mejorar un poco. Petra, si pudieses elegir compartir equipo con alguna jugadora, ¿con quién y por qué? Esta pregunta es difícil, ¿eh? Seguro que alguna base que va a hacer mi vida en la cancha un poco más fácil. No quiero decir que Mariona, porque ya he jugado con ella, pero segura que Mariona sería una opción. A mí me gusta mucho la base de Praga ahora, Paulina Stier, que está jugando muy bien. También me gusta jugar con Billy de Kairis, que obviamente es un pivot, pero a veces decimos que es una base, ¿no? Es un poco atípica, es muy inteligente, y creo que de la historia voy a decir Sonja Petrovic, que era mi jugadora favorita cuando ella jugaba en Praga. Ramón, ¿sigues tú por allí, por seguir el orden? ¿Sigo yo? Sí. Vale. Pues bueno, hablando también, igual que te preguntan por compañeras, vamos a hablar un poco también de recorrido, ¿no? Porque ha estado aquí en España, Gran Canaria, Zaragoza, Alcantarilla. No sé si te gustaría, ya has hablado que es la liga en la que más se adapta o el mejor se adapta a tu juego. Entiendo que te gustaría volver por aquí. Sí, seguro, si hay una opción buena, porque no, creo que yo jugaba bien en España, conozco la liga, las jugadoras, y creo que eso me ayudaría, ¿no? Obviamente si es un sitio con playa, mejor, pero sí, no, si hay una opción, porque no, es que yo lo echo de menos, la verdad. ¿Has vivido aquí el ambiente del Príncipe Felipe? ¿Lo has podido vivir tanto como local como visitante? Realmente, ¿cómo se vive en las dos situaciones? ¿El ambiente en contra, el ambiente a favor, y si realmente influye tanto en los momentos decisivos? Sí, seguro. Obviamente son dos situaciones diferentes y a mí me gustan los dos. Como una jugadora local, obviamente es una locura, ¿no? Que tienes casi 10.000 personas en el pabellón soportando el equipo, y seguramente es muy importante en los momentos importantes, ¿no? Es que la marea roja pone mucha presión a los árbitros, al otro equipo, y por eso es muy difícil ganar en Zaragoza, pero la verdad es que a mí lo me gusta también como una jugadora visitante, no, sí estoy un poco loca, pero es que creo que es siempre mejor tener un pabellón lleno, y no sé, es que con la gente gritando y cosas así me da un poco más de motivación y confianza, y creo que, por ejemplo, cuando jugamos ahí con Gran Canaria, lo disfruté mucho. Oye, y aunque solo estuviste un año aquí, la verdad que la Marea Roja te cogió muchísimo cariño. ¿Cómo es jugar en Zaragoza para alguien que ha venido de otros sitios muy diferentes, como es Estados Unidos o Hungría, que son pabellones, la verdad, que muy diferentes a los españoles? Sí, obviamente es diferente que casi todos los equipos en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos también, que el baloncesto femenino es tan popular. Obviamente ahora en Estados Unidos también, pero cuando yo jugaba ahí no fue tan popular. Pero sí, es que tener tanta gente en el pabellón, y también mucha gente que viaja a los partidos fuera de casa, es muy chulo, ¿no? Pero también creo que en el otro lado hay mucha más presión que las jugadoras tienen. Obviamente es que la gente habla, hay muchas opiniones, y eso puede ser un poco difícil cuando, no sé, el equipo no está jugando bien o la jugadora no está jugando bien, pero es un poco más como en el masculino, ¿no? Pero sí, es algo muy especial, y a mí me encanta la marea roja, la verdad.
Pablo. Seguimos, Pablo. Yo. Sí. Sí, claro. Vale. Pablo, venga. Bueno, y pregunta Métele caña, importante. métele caña, Petra, sí. ¿Cómo fue para Venga, ti Pablo. ganar la Copa de la Reina en Zaragoza? Porque yo creo que es algo bonito, ¿no? Increíble, obviamente ganamos la copa, pero lo fue un poco más especial para mí, ¿no? Porque lo ganamos ahí con la nuestra familia Kairis, pero con la Marea Roja y creo que el pabellón estaba un poco más amarillo ese fin de semana, ¿no? Pero sí, es que hasta el último partido de la primera vuelta no sabíamos si vamos a jugar la copa o no, pero llegamos en muy buen momento y creo que Pau Ginzo lo dijo, ¿no? Que todas creíamos que podíamos ganar la copa y especialmente después del primer partido contra Valencia, es que todas pensábamos como, joder, ahora tenemos que ganar todo, ¿no? Hasta tacos. No, y Bueno, los y tacos es lo primero que se aprende en cualquier idioma. Perdón. No, está Pero bien, está bien. Lo más importante, creo que todas tuvimos nuestros momentos, ¿no? Es que tuvimos el momento de Lu, de Aina, de Frida, de yo y todas las chicas, y creo que por eso lo ganamos, porque lo hicimos como un equipo. Y creo que obviamente no fuimos ahí como un favorito, ¿no? Pero creo que nadie puede decir que lo ganamos por una casualidad, que eso fue random, ¿no? Es que lo ganamos porque lo merecemos y porque éramos el mejor equipo en este torneo. Y es muy chulo, la verdad. A ver, Petra, a pesar de no estar aquí, sabemos que sigues la actualidad de Zaragoza, del Casademont, tienes buenas amigas, Mariona, Bori. ¿Cómo ves este año al Casademont tú? ¿Cómo desde fuera, ¿vale? ¿Cómo ves a tu ex equipo y a tus amigas? Sí, bueno, yo hablo con Bori prácticamente cada día. Es que tenemos un grupo con ella, con Julie Pospisilva, que jugaba en Ferrol, y con Nati Stopalva, que está en Salamanca ahora. Y se llama Moodcheck para, no sé, para hablar sobre nuestras vidas, qué está pasando, para quejarse un poco también, ¿no? Y hablo con Mariana a veces también, pero sí, la verdad es que Casademont para mí tiene muy buena plantilla. Si no es la mejor en la liga, seguro que es la segunda o tercera. Tienen 12 jugadoras que son muy, muy buenas, que pueden jugar en momentos importantes, pero también eso puede ser un poco difícil para gestionar, ¿no? Es que si tienes tantas jugadoras que todas quieren jugar en los momentos decisivos, eso puede ser un poco difícil. Y creo que cuando yo jugaba ahí, tuvimos muy buen equipo, pero todas conocíamos nuestros roles, ¿no? Y todo el mundo sabía que Mariona es la primera base, que Leo va a jugar en los momentos importantes. Y ahora con este equipo creo que no es tan claro, ¿no? Obviamente para mí Mariona siempre va a ser la primera base, sí o sí. Pero con las otras chicas eso puede ser un poco más difícil para gestionar, ¿no? Pero si lo pueden hacer bien, para mí pueden ganar la liga seguro. Y han empezado bien, ¿no? En la Euroliga un poco peor, pero la gente tiene que entender que Casademont ha perdido un partido en Europa en casa en 3 años. Y eso no es normal, ¿no? Es que es una locura, y si pierden de, no sé, 3, 4 puntos contra Venecia holandés, está bien, es normal, que es que hay equipos muy buenos en Euroliga este año, pero creo que está bien, y creo que van a ganar contra Mersin y clasificar a la segunda vuelta, ¿no? Y bueno, el Final Six está ahí y yo espero que puedan jugar ahí seguro. Y Petra, siguiendo con Zaragoza, ¿cuáles fueron las 3 cosas que más te gustaron de Zaragoza y las 3 que menos, además de no tener la playa? Vale. Las 3 cosas que más me gustaron.
creo que mis compañeras de equipo, ¿no? Creo que tuvimos muy buen grupo, con muy buena química dentro y fuera de la cancha, y creo que por eso jugamos muy bien. La verdad es que no tuvimos ningún problema durante toda la temporada. Y eso es un poco raro, pero sí, tengo buenas amigas de Zaragoza como Ney, Mariona, Ainhoa, yo vivía con ella, con Alexa, pero sí, todas. El segundo, la marea roja, ¿no? Es que siempre, ¡Hombre! obviamente, no, es que la verdad es que es algo único, ¿no? Y siempre me soportan cuando yo jugaba bien, cuando yo jugaba mal, durante mi lesión también, y seguro que tengo que decir que marea roja. Y la última es un poco random, pero Le Petit Croissant, no sé si lo conocéis. ¡Oye, mi amiga! Sí. ¡Ane! En Puerto Venecia, ¿no? Sí, y hay uno cerca del pabellón también. Sí. Es que a mí me gustan los croissants. Son muy buenos. Bueno, por lo menos Escucha, no yo he dicho conozco a la... paparazzi, así que... Petra, Paparazzi perdona un también, momento. sí, pero Paparazzi. Petra, yo paparazzi solo conozco... para la fiesta. Petra, yo conozco a la dueña de la Petit Croissant y se lo pienso decir. Vale. Se lo diré, Bien. se lo diré. Sí. Es francesa, por cierto. Vale. Es que son muy buenos los croissants. Sí, son muy buenos. Sí. Vale, y las cosas que no me gustaron tanto, bueno, obviamente llegué después de Canarias y por eso el tiempo, ¿no? Y que no hay playa, es que para mí eso fue muy difícil. La segunda, no sé, es que no hay tantas cosas, pero a veces los viajes en Europa, es que en la liga está bien, pero para viajar es que tienes que ir a Madrid, tienes que estar ahí 3 horas antes, y a veces los viajes son un poco pesados, ¿no? En Zaragoza, pero es lo que es. Y la tercera, creo que tengo que decir que no ganamos ningún título, ¿no? Es que creo que tuvimos muy buena plantilla, pero la verdad es que ese año Valencia fue muy superior de los otros equipos y por eso ganó todo. Pero sí, es que si no ganamos un título, eso fue un poco triste, ¿no? Yo, si me permitís, hay un amigo nuestro que se sienta al lado de Víctor, que estaba loco por ti. ¿En serio? Es más bruto que un arao. Un arao es una herramienta del campo. Sí. Él es Mario, no está porque estudia por las tardes, noches, pero vamos, estaría loco por estar a tu lado. Vale. No se entere Laura, pero Mario siempre lo decía, mi Petra. Ay, mi Es Petra, mi Decía, Petra. ay, mi Petra. Mi Petra. ¿Pero cuántos años ¿Sí o tiene? no, Víctor? Es más 41. mayor, es más mayor. Vale, pensaba que Es más mayor, Tiene Sí. una niña y mujer, pero siempre vale. lo decía. Mi Petra, Mario, Inés, siempre lo decía. Era una pasada. ¿No te acuerdas, Ramón? Que siempre lo decía. La Y mejor Petra, mi Petra. frases consentidas por su mujer, además, ¿eh? O sea, su mujer se lo consentía. Sí. Solo contigo, Petra, solo contigo. Vale. Pero bueno, había que decirlo, había que nombrar a Mario porque ha sido un fan tuyo mientras, seguirá siendo, pero yo creo que aquí, aparte de los niños y las niñas, era el mayor fan que podías tener. Vale. Qué guay, ¿no? Sí. Bueno, chicos, son las 10 de la noche en España, pero son las 12 allí en Estambul. Por nosotros encantados y yo seguiría haciendo un montón de preguntas, Petra, pero... Bueno, yo estoy bien. Es que si estás bien, entrenamos a las seguimos, dos, ¿eh? por eso- Incluso Acordamos el resto y estamos contigo. dentro de un rato, además, vamos a hablar de Casa de Monzaragoza femenino. Yo, si te quieres quedar, pues seguimos hablando contigo, Sí. que mira, más Bueno. autoridad que tú no encuentro a nadie, ¿eh? Pero No, si me es dejas... que si quieres que hago las preguntas, sí, ¿por qué no? Venga, pues si queréis, Ramón, ¿tú quieres ir leyendo alguna del chat? Te lanzo una Sí. y mientras
mientras va buscando alguna más, Ramón. Nos preguntaban por el chat que cómo es jugar con Astú, evidentemente porque hay ese sentimiento también con ella. Sí. Y yo pregunto también por cómo es también jugar por otra ex Casademont que juega contigo también, como es Antonia del Aire. Así que yo lanzo la pregunta, pero es doble. ¿Cómo es jugar con Astú y con Antonia? Bueno, son dos muy buenas personas, seguro. Obviamente Astu habla un poco más y bueno, yo hablo solo en español con ella para mejorarse y también tenemos la conexión de Canarias, ¿no? Pero es muy buena persona y muy buena jugadora y la verdad es que me encanta jugar con ella. Y Antonia también es mucho más tímida, pero ella habla conmigo, con las otras chicas no tanto, pero sí es muy inteligente y creo que la gente no entiende que puede hacer muchas cosas en ataque, ¿no? Pero es que la gente cree que solo defiende, pero la verdad es que puede hacer muchas cosas. Aquí Antonia se pegó una temporada tremenda en ataque, pero tremenda. Sí. Mira, por leerte algunas que te han dejado por aquí, aparte de las de Astú, nos preguntan por aquí a ver si te atrevías a hacer un predict de los equipos que crees que llegarán a la Final Six. Uf. Difícil, ¿no? Vale. Yo creo que Fenerbahce, Galatasaray, espero que Praga, pero lo tiene muy difícil. ¿Quién más está? Casademont. Sí, claro que Casademont. Voy a decir que Skio. Y la última... A mí no me gustan los equipos de Francia tanto, la verdad, pero... Girona, ¿no? Girona. Perfecto. Muy bien. A mí no me gustan los equipos de Francia. Mañana salimos en el equipo. Titular. Si alguno te iba a fichar, Petra, te has cerrado una puerta. Nada, los croissants de Le Petit Croissant, nada de París. Por favor. Lo de Kinder es lo mejor. Si voy a Estambul, llevaré una caja de croissant para verte. Vale, por favor. Te lanzo dos más. La última es un poco de coña que la lanzaban por aquí, pero nos preguntaban también en cuanto a las aficiones de todos los equipos en los que has estado. ¿Qué diferencias has notado entre aficiones, sobre todo entre países? Esa diferencia entre países. Creo que, por ejemplo, bueno, aquí en Turquía normalmente solo tenemos las chicas jóvenes durante los partidos, pero creo que en España la verdad es que la gente entiende baloncesto mucho más que aquí. Creo que aquí solo van para hacer algo, ¿no? Pero creo que en España, especialmente en Casademont, la gente lo entiende y habla mucho. Es mucho más como una cultura. Creo que aquí es mucho más como, bueno, tenemos algo para hacer, ¿no? Ahora nos comentaban que más nos vale que no haya nadie de Valencia viendo el programa. Creo que te lo has dejado. Y la última que nos decían, y por cerrar también, para que te vayas a descansar, como has dicho que podías estar aquí hasta las 2 y que sigues al Casademont, nos decían que haga la previa del partido de Liga contra Estepona. Casademont contra Estepona. Bueno, yo creo que Casademont va a ganar, ¿no? Obviamente Sika tiene una temporada muy buena otra vez, pero no puede jugar sola. Creo que tienen una americana buena también, pero para mí Casademont va a ganar de 20. Al menos, y Bori será el MVP. Toma. Toma ya. Pues ala, ahí te lo llevas, frente del Cierzo, que parecía que no, pues ahí te llevas la previa. Si no, perdón, Bori, no es mi culpa. Sí, además, aquí es verdad que aquí en el podcast hablamos muchas veces de Bori y tenemos unas ganas de que dé un puñetazo encima de la mesa Bori y de que haga un partido completo, porque es verdad que es de esas jugadoras que están en la pista y que a lo mejor no hace al final del partido no se queda con una valoración tremenda, pero es verdad que es una de las jugadoras que siempre suma, ¿no? Y es verdad que se espera de ella porque tiene un tiro y una mecánica de tiro escandalosa y tira fenomenal.
Y es verdad que todavía le queda, ¿no? Ese ganar confianza para dar de verdad lo que, bueno, lo que es ella, ¿no? Porque es una gran jugadora. Así Sí, que seguro, sí. Y es que ella, obviamente ella no tenía la rol en ataque en Praga, pero para mí, a mí me encanta jugar con ella. Es que hace muchas cosas bien en ataque, que en defensa también, pero en ataque que no están en los stats, ¿no? Que no se pasa el balón bien o hace un extra pass, cosas así. Pero obviamente puede meter 20 puntos, pero no tiene, a veces no tiene no sé, el fire, ¿no? Como el fuego dentro, pero seguro que puede meter y creo que solo necesita un partido para tener esa confianza, ¿no? Pero para mí, yo he jugado con ella durante muchos años y puede hacer muchas cosas y no solo meter puntos. Yo te quería decir, a raíz de esto, le faltará esa rasmia que tanto habrás oído hablar cuando has estado aquí. ¿Te acuerdas de la palabra? Esa rasmia, esa fuerza, esa energía. ¿Crees que le falta un poquito? ¿Que se la tenemos que transmitir desde la grada un poquito más? Para que confíe más en sí misma. Seguro que lo puede tener un poco más. Y bueno, a veces lo hablamos así en la selección también, ¿no? Que la cara a veces estamos como, venga, Bori, te necesitamos, pero seguro que lo tiene, pero con su cara no es tan claro, ¿no? Pero seguro que puede hacerlo un poco mejor. Yo creo que sí, como dicen ahora, nos sorprenderá un día y nos hará levantar a todo el estadio para aplaudirla. Ojalá no tarde mucho. Sí, sí, confiamos. Sí. por aquí por el chat, y ya con esto te despedimos, hay una a la que creo que conocerás, que se llama de apellido Ortiz, pero no Mariona, sino Marta, que decía por aquí Borakova que nos iba a sorprender seguro, que Marta cree en ella y la verdad es que todos creemos. Así que también Marta te mandaba un montón de corazones, ¿eh? Hace un ratito por aquí, así que, y bueno, ella y mucha más gente, porque cuando ya te has conectado han empezado a salir corazones por aquí, así que bueno. Chicos, creo que deberíamos ya decirle adiós a Petra, no por nada, sino porque de verdad que nos sabe malo, porque son las 10:10 de la noche y no te queremos robar más tiempo. Preferimos que vuelvas otro día y así hoy te vas contenta con tu primera entrevista en castellano. He de decir que te hemos entendido fenomenal, así Gracias. que es una manera extraordinaria, además de iniciar este charramos con esta sección con una jugadora como Petra, con una persona como Petra tan simpática. La verdad es que siempre es un placer hablar contigo. Y nada, espero que hayas estado a gusto, espero que lo hayas pasado bien. Y nada, espero que haya escuchado tu profesora de castellano la entrevista, porque lo has hecho Espero que extraordinario. sí. Voy a mandarla. Así que yo creo que te tiene que dar por aprobada la entrevista, porque lo has hecho fenomenal. Mucha suerte en lo que queda de temporada ahí de Eurocup. Supongo que vendréis a España a jugar algún partido de Eurocup, así que espero que no tenga que ser Zaragoza, también te digo, por la cuenta que nos trae. Claro. Pero espero que tengáis muchísima suerte tanto en la Liga Turca como en Europa. Y lo dicho, Petra, que hasta otra, serás bienvenida siempre que te apetezca estar por aquí y que un abrazo gigante desde Zaragoza. Muchas gracias. Bueno, Petra. Gracias. Seguro que Nos vemos en Estambul con croissants. Eso. Chao, chao. Adiós. Adiós. Gracias. Chao. Cuídate mucho.